en pantalla, concepto de antiderivadas, ¿sí? Nosotros hasta este momento estuvimos viendo derivadas. Y en matemática, muchas veces, en matemática y hasta me animaría a decir en la vida, uno se puede plantear el problema de, bueno, obtuvimos este resultado. ¿Qué pasos se tuvieron que dar para obtener este resultado? ¿De dónde tuve que partir para obtener esto que tengo acá? ¿Mm? La matemática no es la excepción a eso, ¿sí? Es decir, bueno, si uno obtiene como resultado o tiene que trabajar con una función, perfectamente podría preguntarse, ¿esta función es derivada de quién? ¿Sí? Yo tengo una función, pero la miro como si esa función fuera ya f', no como si fuera una f. Me interesaría saber qué función tuve que derivar para obtener esto que tengo acá. Entonces lo que plantea el libro es un poco ese problema. Nosotros estuvimos viendo, bueno, cómo se analiza, se modela matemáticamente el problema del movimiento de una partícula en relación al tiempo, ¿sí? Posición en función del tiempo. Que si derivábamos eso, obteníamos la expresión de la velocidad. Ahora, imagínense ustedes que tenemos la situación siguiente. Un físico que conoce la velocidad de una partícula podría desear conocer su posición, ¿sí? En un instante dado. Un ingeniero que puede medir la cantidad variable a la cual se fuga el agua de un tanque quiere conocer la cantidad que se ha fugado durante cierto periodo. Un biólogo, y esto, ¿sí?, es un palo para vuestro gallinero, un biólogo que conoce la rapidez a la que crece una población de bacterias puede interesarse en deducir el tamaño de la población en algún momento futuro, ¿sí? Bueno, digo, a ver, yo sé que mi población de bacterias crece a razón de, no sé, eh, 1.500 bacterias por día. Bueno, me interesaría saber cuántas bacterias va a haber en 3 semanas. Por ejemplo, por decir algo, tirar ahí un poco de fruta al aire. En cada caso, el problema es hallar una función f grande cuya derivada es la función conocida f chiquita, es esa velocidad de cambio, ¿sí? Yo lo que conozco es la derivada. Si tal función f existe, se va a llamar la antiderivada de f, ¿sí? O sea, es lo opuesto a la derivada. Esto recibe varios nombres, ¿sí? Van a ver que también se lo suele denominar la primitiva. Este concepto de antiderivada, bueno, es más, va más al hueso directamente, como para reflejar claramente que esta función aplica el proceso inverso a la derivación. Una función f grande recibe el nombre de antiderivada de f chiquita sobre un intervalo y si la derivada de f grande es f chiquita para todo x en y. ¿Sí? Entonces, bueno, sea más claro, échenle agua. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que tienen la función x cuadrado. ¿Mm? Nosotros sabemos que cuando derivamos una expresión polinómica, cuando derivamos, por ejemplo, algo de la forma x a la n, y por acá debo tener la tabla de derivadas, sí, que la habíamos visto hace un tiempo. Nosotros tenemos la tabla de derivadas, que la vimos cuando analizamos derivadas. Uno se puede preguntar, aquí está. Uno se puede preguntar con toda razón, bueno, a ver, creo que lo agrandé mucho. Se puede preguntar con toda razón, bueno, imagínense que la derivada es x cuadrado.
¿cómo tendría que ser la función tal que si yo la derivo me devuelva x cuadrado? En principio yo tendría que mirar esto que está acá, ¿sí? Porque, bueno, x, o sea, la función derivada, x cuadrado, no es un coseno, no es un seno, no es un cociente, no es un logaritmo ni una exponencial, ni nada del otro. O sea, va a ser algo de este caso, de este renglón que está acá. Entonces, bueno, si yo tengo la función cuyo resultado de haber sido derivada es x cuadrado, bueno, ¿cómo era esa función originalmente? Y uno cuando deriva le baja en un grado la potencia a la x. Quiere decir que para haber sido derivada y haber obtenido x cuadrado, entonces la función original tenía que ser algo vinculado a x al cubo. ¿Sí? Ese problema uno se lo puede plantear de esta forma. Es decir, supónganse que uno podría tener un caso de este estilo. A ver, podríamos tener algo así. Vamos a escribir un poquito. O sea, yo por la tabla de derivadas me puedo dar cuenta que esta f grande debe ser alguna constante c por x al cubo. Yo tengo el dato de que la derivada de f grande es x cuadrado. ¿Me explico? Entonces, bueno, uno se podría preguntar con justa razón, ¿cómo tendría que ser esta constante c para que al derivar esto yo obtenga x cuadrado? Bueno, y derivémoslo, a ver qué ocurre. Si yo derivo, sabemos que la derivación es una operación lineal, ¿sí? Entonces derivar, o sea, la derivada de c por x al cubo, c por x al cubo, va a ser igual a c por la derivada de x al cubo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es una de las propiedades de linealidad de la derivada. ¿Eh? Entonces, lo que tengo acá es que cuando derivo me va a dar c por 3 por x al cuadrado. Ah, pero bueno, pero estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Si son iguales, entonces 3 por c tiene que ser igual a 1. ¿Me explico? Entonces, si 3 por c tiene que ser igual a 1, c debe ser igual a un tercio. Así que de esa forma uno obtiene que si la derivada es x cuadrado, entonces la antiderivada de x cuadrado ha de ser x al cubo sobre 3. De esta manera se puede razonar para otro tipo de funciones. En principio, para funciones del estilo como x al cubo, de potencia x. ¿Sí? Acá ocurre una particularidad en el caso de las antiderivadas que, bueno, a ver, yo acá hice una omisión, porque uno dice, bueno, si la derivada me da x al cubo, está bien, yo pude haber derivado algo de la forma, perdón, si la derivada da x cuadrado, disculpen, yo tuve que haber derivado algo vinculado a x al cubo. Pero eso bien podría tener alguna constante adicional. Ustedes se acuerdan que cuando derivan una constante, la derivada de esa constante me termina dando cero. ¿Sí? La derivada de A termina siendo cero. Entonces lo que corresponde poner aquí es alguna constante que en principio no sabemos quién es, pero que forma parte característica de la expresión de la antiderivada.
¿Se viene entendiendo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Sí? O sea, fíjense que es una especie de problema inverso al que estamos acostumbrados. Por lo general, nos daban una función, derivala. ¿Sí? Entonces, bueno, teníamos las reglas de derivación, la tablita de derivadas y calculábamos la derivada. Acá el problema es al revés. Te doy la derivada, averiguame qué función tuve que derivar para obtener eso que te estoy dando. Entonces tengo que ir para atrás. Claro, ¿y cómo se invierte el proceso de derivación? Bueno, eso es lo que estamos descubriendo ahora. Entonces acá, volviendo un poco al libro, obtiene este resultado de que la familia de primitivas de x cuadrado va a tener esta pinta. ¿Ven qué es lo que obtuvimos nosotros? Un tercio de x al cubo más constante, ¿sí? Donde c es una constante arbitraria, ¿sí? En principio no podemos fijar su valor. Y acá está la cuestión de que van a existir distintas antiderivadas con constantes diferentes. Pero ojo, porque la función f grande es una sola. Lo que cambia es posiblemente el valor de esta derivada que tiene, de esta constante que tienen acá. Es decir, si f grande es una antiderivada de f sobre un intervalo i, entonces la antiderivada más general de f sobre i es f grande más alguna constante arbitraria. Fíjense que acá el libro les muestra distintas antiderivadas de x cuadrado. Claro, todas son de la forma x al cubo sobre 3 más alguna constante. Pero como la constante no está fija, puede ser cualquiera de estas. ¿eh? Yo en realidad necesitaría algún dato extra como para fijar el valor de C. Dato extra que en principio no tengo. Todas estas antiderivadas son igual de válidas. Entonces, para englobarlas a todas como respuesta a este problema, lo que se suele poner es algo así. Un tercio de x cubo más una constante arbitraria c. Y luego, para cada valor que le des a c, vas a obtener una antiderivada diferente. ¿Sí? Al asignar valores específicos a la constante c, obtenemos una familia de funciones cuyas gráficas son traslaciones verticales de una a otra, como se puede ver aquí. ¿eh? Esto tiene sentido porque cada curva debe tener la misma pendiente en cualquier valor conocido de x. La pendiente es x cuadrado, así que no me importa el valor de la constante que yo le esté sumando. ¿sí? Ahí tenemos toda esta familia, ahí se ve mejor, toda esta familia de curvas, ¿sí? Todos los gráficos son traslaciones verticales de la misma función cúbica. ¿sí? Son todas las antiderivadas de x cuadrado. Así que uno empieza a descubrir algo particular. Una misma función va a tener infinitas antiderivadas, tantas como constantes existan. Eso sí, las derivadas, las constantes son infinitas, pero la parte que tiene x va a ser única. Fíjense que acá la parte que tiene x, que no es constante, vamos a decir, permanece igual. Lo que cambia es la constante que uno le suma luego. Entonces, bueno, luego están estas cuestiones de encuentre la antiderivada más general de cada una de las funciones siguientes. Como pueden ver aquí, estas funciones que aparecen acá, bueno, si yo sé que estas funciones son derivada de alguna otra función f grande, uno podría arreglarse mirando la tabla de derivadas. Es decir, en lugar de arrancar mirando primero por la izquierda, que era lo que solíamos hacer, empiezo mirando por la derecha. Entonces digo, bueno, a ver, la función seno es la derivada de quién. Entonces me puedo plantear
me puedo plantear, disculpen que esto no se está presentando. O sea, estuve hablando al aire y no estaba presentando nada. Disculpen. A ver qué. Acá está. Vamos a presentar así. Ahí está. Bueno, ven, lo que les estaba comentando recién era esto de que una misma función x cuadrado iba a tener infinitas antiderivadas. ¿eh? Todas diferían en una constante c, como pueden ver aquí, en una constante c, pero la parte que tiene x es la misma, es f grande. Lo que cambia es la c. Y ahí tienen todas, algunas de las antiderivadas de x cuadrado. Es decir, todas estas funciones, cuando yo las derivo, me dan como resultado x cuadrado. Todas estas funciones, cuando uno les calcula la pendiente de la recta tangente, dicha pendiente de la recta tangente va a venir en términos de x cuadrado, donde x es el número donde yo estoy evaluando la recta tangente. ¿Sí? Así que una misma función va a tener infinitas antiderivadas. ¿Sí? Todas van a diferir de una constante, pero el término que tiene x va a ser uno solo. Lo que les estaba comentando acá es que si uno ve este ejemplo donde me dicen encuentre la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones, bueno, si la antiderivación es el proceso opuesto a la derivación, medio como que uno lo que puede hacer es mirar la tabla de derivadas y en lugar de empezar mirando la columna de la izquierda, que es donde están las funciones a derivar, miro la columna de la derecha, que es donde deben estar las funciones a antiderivar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función seno, yo noto que la función seno, siendo derivada de alguien, debe estar vinculada a la derivada del coseno o de algún múltiplo del coseno, pareciera ser. Fíjense que acá la función seno no está sola, está multiplicada por un menos. Entonces uno podría aplicar nuevamente este truco de hacer algo así, es decir, si yo tengo que mi función f chiquita es el seno de x, seno de x, y eso se supone que es la derivada de una f grande. Bueno, yo podría suponer que f grande se tendría que poder escribir como alguna constante por el coseno. Esto lo saco de la tabla de derivadas, porque yo sé que la derivada del coseno es menos el seno. Pero acá no tengo menos el seno, tengo el seno. Entonces, ¿cómo hago para resolver eso? Bueno, fíjense que yo acá tengo un múltiplo del coseno más alguna constante. Lo que hago es derivar ahora eso, y lo que voy a obtener es la derivada del coseno es menos el seno, así que me va a dar menos a por seno, más la derivada de la constante c que da 0. Entonces esto se supone por hipótesis que es igual al seno. De acá se deduce que menos a tiene que darme 1. Con lo cual, el número que multiplica el coseno tiene que ser un menos 1. Así que la función f grande debe ser menos coseno de x más una constante. La constante c yo no la puedo descubrir, entonces va a quedar ahí hasta que yo a la función no le imponga condiciones extra que me permitan deducir quién es esa constante c, que todavía no conozco. Entonces uno empieza a observar que hasta cierto punto
la tabla de derivadas, si yo la doy vuelta, me termina dando la tabla de integrales. Y en cierta forma, uno obtiene eso. Fíjense acá, yo había preparado lo que vendría a ser, esto se los voy a subir en breve, yo habría preparado una tabla de primitivas o de antiderivadas. Es lo mismo, ¿sí? Yo acá lo llamo primitivas, pero son las antiderivadas. Fíjense ustedes allí que es la misma tabla de derivadas, pero con las columnas cambiadas de orden. ¿Mm? Entonces yo acá lo que tengo es la función, que es la derivada de alguien, y a su derecha, de qué función son derivadas estas que tengo acá. Entonces recién estuvimos viendo el caso de x cuadrado. ¿Qué tipo de funciones tengo que derivar para obtener x cuadrado como respuesta? Bueno, acá está x a la 2 más 1 dividido 2 más 1. Y es ahí donde obteníamos x al cubo sobre 3. ¿Sí? Bueno, esto vale igual para cualquier potencia r distinta de menos 1, porque r igual a menos 1 es un caso especial que vamos a ver acá luego, ¿sí? Ahora, para cualquier potencia de x elevada a un número real distinto de menos 1, vale este formato de la primitiva. Recién vimos el caso del seno. ¿Mm? La primitiva del seno o la antiderivada del seno es menos el coseno. De la misma forma, uno puede definir que la primitiva del coseno es el seno, siempre más constante, ¿no? Que a veces omito decir que le sumo constantes. 1 sobre x, que sería el caso x a la menos 1, que es justo el que estamos excluyendo acá, ustedes recuerdan que la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Bueno, entonces acá 1 sobre x, su primitiva es logaritmo. Atención con eso porque hay mucha gente que se confunde, ¿sí? Que por ejemplo tienen 1 sobre x cuadrado y ponen que la primitiva es logaritmo de x cuadrado. No. O sea, 1 sobre x cuadrado sería x a la menos 2 y le correspondería a este caso de acá, el primero de arriba. ¿Sí? Y que atención con eso porque suelen aparecer errores. Y luego, bueno, otros casos exponenciales, quizás la exponencial en base es la más sencilla, porque si yo la derivaba, me daba la misma exponencial. Bueno, lo mismo va a pasar cuando antiderive. La primitiva de la exponencial en base es la misma exponencial en base más eventualmente alguna constante. Cuando la exponencial no tiene base, aparece este denominador, ¿sí? Que es el logaritmo de la base, que bueno, nos hace pensar que la exponencial en base es un caso particular de estos, pero bueno, justamente como el logaritmo de vale 1, directamente no lo ponemos, ¿sí? Pero bueno, este caso es uno de los de acá arriba, quizás el más sencillo de todos. Y bueno, este está repetido, se me chispoteó, no me di cuenta, sí, pero está repetido el de 1 sobre x, no le den bolilla. Y luego aparecen las primitivas de las funciones de arco, que bueno, casi nunca les damos mucha bola, pero bueno, ahí están, ¿sí? Entonces fíjense que rápidamente hemos accedido al problema inverso, ¿sí? El problema inverso de, dada una función, ¿cuál es la función de la cual esto que tengo es su derivada? ¿Sí? Eso tiene múltiples aplicaciones. Entonces, bueno, ahí tienen cómo se calcularían. Sí, acá hay un detalle con respecto a que ahora que lo veo me lo hace notar, que en realidad la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x.
Eso está bueno aclararlo y ahora que lo veo lo voy a corregir en la tabla de primitivas que les mostré recién, porque en ningún lado me dicen que la X esta deba ser positiva. ¿Mm? Entonces, si yo estuviera analizando esto para valores de X negativos, no podría decir que la antiderivada de 1/X es el logaritmo de X, porque si X es negativo no le podría calcular el logaritmo. Entonces, lo que se suele decir es que la primitiva de 1/X, diferencial X, es el logaritmo del módulo. Y ahí consideramos el caso en que la X pudiera llegar a ser negativa. Es a consecuencia de que el dominio de 1/X es más grande que el dominio de la función logarítmica. Ustedes acuérdense que el logaritmo tiene dominio todos los reales positivos y 1/X todos los reales distintos de cero. Entonces acá tengo que tener cuidado con esas sutilezas. Acá se explaya un poco el libro explicando esta cuestión, ¿sí? Y por eso la necesidad de aplicar el módulo. Entonces, bueno, ahí ofrece distintas vías de antiderivación y justamente acá nos ofrece la tabla de fórmulas de la antiderivación, que es bastante parecida a la que les acabo de mostrar. Esta corresponde al libro de Stewart, ¿sí? Entonces, fíjense que esa tabla, ¿sí?, me da la antiderivada particular, es decir, no pone esta más C, ¿sí? Toma como si C fuera cero, entonces por eso particulariza en ese caso, ¿sí? Pero nada, ¿eh? O sea que el libro nos ofrece estas antiderivadas particulares. Y además aparece una propiedad bastante interesante, o aparecen dos propiedades ahí mezcladas en la tabla de antiderivadas, que son estas, que son las propiedades de linealidad de la antiderivación. Linealidad, que creo que yo lo tengo desarrollado aquí. ¿Sí? Tenemos funciones integrables, ¿sí? Bueno, igual luego les tengo que definir que, o sea, una función integrable es aquella que admite alguna primitiva, ¿sí? Que admite ser antiderivada. A eso nos referimos con funciones integrables. Entonces existe esta relación entre las antiderivadas. Si yo quiero calcular la primitiva de una suma o de una resta, entonces el resultado va a ser la suma o resta de las antiderivadas correspondientes. ¿Sí? Yo puedo distribuir la antiderivada según la suma o la resta, término a término. Fíjense que es una propiedad compartida con la derivación. La derivación era una operación lineal, era distributiva con respecto a la suma y a la resta, y también saca a los escalares para afuera, saca a las constantes para afuera. Constantes es un escalar, algo que no tiene x. Entonces, si multiplica toda la función, yo lo puedo sacar afuera de la expresión de la antiderivada. ¿Sí? Entonces, estas propiedades de linealidad, la antiderivada las comparte con su opuesta, con la derivada. Entonces, ahí tenemos, en este caso, ciertas propiedades que acá detalla el libro, ¿sí? Las propiedades de linealidad. Si yo tengo que, bueno, calcular la antiderivada de c por f chiquita, eso es c por f grande. C por la antiderivada de f. Si tengo que calcular la antiderivada de f más g, eso es la suma de las antiderivadas de f grande más g grande. ¿Sí? Y luego las primitivas particulares que aparecen aquí. Fíjense ustedes que como la derivada, el proceso de derivación,
ya no era exactamente lineal en el caso en que tuviéramos producto de funciones, cociente de funciones, composición de funciones, potenciación de funciones. Bueno, ahí ya la cosa se va a complicar. Ahí no voy a poder antiderivar de una manera directa, lineal, porque ya la derivación no era lineal en esos casos. Uno tenía que recurrir a ciertas fórmulas para obtener las derivadas de productos, cocientes, composiciones, etc. Bueno, entonces eso nos hace sospechar que el proceso de antiderivación o de integración también va a tener dificultades en esos casos. Y es allí donde vamos a tener que analizar los métodos de integración para poder resolver esas situaciones. De momento, uno puede calcular, como se puede ver aquí en pantalla, ya con la tabla de antiderivadas y con la propiedad de linealidad, algunas primitivas, algunas antiderivadas de funciones simples, al menos. Entonces el libro nos ofrece el caso que tenemos acá. Encuentre todas las funciones g tales que g' es 4 por seno de x, acá se los muestro mejor, 4 por seno de x más 2x a la quinta menos raíz de x sobre x. Lo que hace el libro, ¿no?, y es lo que terminamos haciendo nosotros siempre, es escribir de nuevo la función, reescribirla empleando propiedades. Con el primer término no hace nada, pero sí trabaja sobre el segundo. Como notamos que tenemos cocientes de potencias de igual base x, entonces aplicamos la distributividad de la x esta con respecto a la resta y simplificamos. Este 5 me termina quedando un 2x a la cuarta, que es el que aparece acá, y esta raíz de x, que en realidad es x a la 1/2, dividido x, me termina dando x a la menos 1/2, ¿sí? Simplifico. Entonces nos termina quedando esta expresión de acá. Bueno, justamente, entonces, habiendo hecho todo eso, deseo encontrar una antiderivada de esta función reescrita, que veo que es una suma y resta de términos, que a cada uno yo les puedo aplicar el símbolo de la antiderivación y calcularlos por separado. Fíjense que estoy dejando estas constantes afuera por la linealidad. Yo dejo las constantes afuera por linealidad porque la propiedad me dice que a la constante yo la puedo sacar afuera del gancho de la integral, ¿sí? Entonces, yo saco las constantes para afuera e integro por tabla directamente. ¿Cuál es la primitiva del seno? Menos el coseno. ¿Cuál es la primitiva de x a la cuarta? X a la 4 más 1 sobre 4 más 1. A la quinta. ¿Cuál es la primitiva de x a la menos 1/2? X a la menos 1/2 más 1 dividido 1/2. ¿Sí? Más la constante. Entonces lo que hace ahora es reescribir un poco, ¿no? Sacó este menos para afuera, le mandó el 5 dividiendo al 2, volvió a escribir la x a la 1/2 como una raíz, pasó el 1/2 como multiplicando por 2 y ya obtuvo la expresión final de la antiderivada de esta función que teníamos acá arriba. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Disculpen ahí
A ver. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, luego hay algún comentario acerca de ciertas aplicaciones del cálculo. Es muy común tener una situación como la del ejemplo 2, donde se requiere hallar una función dado el conocimiento acerca de sus derivadas. Bueno, esto es justamente una ecuación diferencial. Una ecuación que comprende las derivadas de una función incógnita, una función desconocida, se llama una ecuación diferencial. ¿Mm? Bueno, estas las va a estudiar el libro más adelante, obviamente, es un tema muy vinculado a la integración que, bueno, supongo que lo llegaremos a tocar de refilón, ¿sí? Con suerte. Entonces, la solución general de una ecuación diferencial contiene una constante arbitraria o varias constantes arbitrarias, depende cuántas veces yo tenga que antiderivar o integrar. ¿Mm? Sin embargo, puede haber algunas condiciones adicionales que determinan las constantes y por lo tanto especifican de manera única la solución. A ver, vamos a ver esto. Bueno, disculpen la sensación de infinitud que aparece allí. Supónganse algo vinculado a esto que nos diga lo siguiente. Imagínense que tenemos una función cuya derivada segunda es 3x a la cuarta menos 2 coseno de x. Y me piden hallar f. ¿Qué harían? ¿Qué harían acá? Lo que tengo acá en esta pantalla es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Por qué? Es una ecuación diferencial ordinaria, se la suele llamar, de orden 2. ¿Y qué la hace de orden 2? Que acá tengo derivada segunda. O sea, el mayor orden de derivada que aparece en esta ecuación que está acá es orden 2. Entonces eso hace que sea de orden 2. Ecuación diferencial, ¿por qué? Bueno, porque es una ecuación dado que hay una función que yo no sé quién es y debiera poder descubrir, ¿sí? Es un problema que tiene una incógnita, eso la transforma en una ecuación. ¿Por qué diferencial? Porque aparece en los términos de la derivada de una función. Yo acá no estoy buscando un número, estoy buscando una función aparentemente 2 veces derivable. ¿Y por qué ordinaria? ¿Sí? ¿Por qué ordinaria? Bueno, no es porque come con la boca abierta. Es ordinaria porque la variable únicamente es x. ¿Sí? Depende de una sola variable. Van a ver más adelante, no me acuerdo si en la carrera tienen otras matemáticas, pero existen ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esas corresponden a funciones de más de una variable. Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso, ¿sí? Esto es simplemente un comentario para saber qué las define como ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2. Bueno, el orden identifica al mayor grado de derivación que aparece en la ecuación, y ordinaria porque depende de una variable sola. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. La única variable del problema con respecto a la cual derivamos es la variable x. Entonces, bueno, tenemos esa ecuación planteada así. ¿Qué harían ustedes según lo que venimos comentando para resolver esta ecuación diferencial
que ven en pantalla para resolver ese problema. ¿Qué harían? A ver si se les ocurre algo. ¿Qué plantearían en este caso? Fíjense que tengo derivada segunda. Entonces, ¿cómo harían para hallar f? ¿Qué tratarían de hacer? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿A qué sería igual esto? Es decir, si yo calculara la antiderivada de f segunda. ¿Qué creen que me daría? Si yo antiderivara una vez o integrara una vez f segunda. ¿Qué me daría de este lado? En términos de f, no hace falta hacerlo según la fórmula de f, sino ¿qué me daría de la función f chiquita de este lado? Si yo tengo que antiderivar una vez f segunda, ¿qué creen que me daría?
Bueno, a ver, si el proceso de antiderivación revierte el proceso de derivación, lo lógico sería suponer que la primitiva de f segunda va a ser aquella función que si yo la derivo me va a dar f segunda. ¿Qué función es aquella que uno deriva y le da f segunda? Y f'. Si yo derivo f' más alguna constante, estamos de acuerdo que me da f segunda. La cuestión es que me pide hallar f. Así que ahora lo que yo tendría que hacer es integrar esto para hallar f. Porque si yo integro f', diferencial x, integro nuevamente, lo que vamos a obtener es, bueno, justamente acá me está faltando la constante, disculpen. Integro esto. Y esto me tendría que dar la f que estoy buscando más c por x más otra constante que sale del proceso de integración. Entonces, bueno, este sería el proceso que yo tendría que aplicar a esta función en particular para saber qué clase de funciones yo tendría que derivar dos veces para obtener esto que tenemos aquí, 3x a la cuarta menos 2 coseno de x. O sea, para revertir el proceso de derivar dos veces, tengo que antiderivar dos veces o integrar dos veces. Es lo mismo. Entonces, si tengo que integrar 3 coseno de x, como era la función, perdón, estaba diciendo cualquier cosa, 3x a la cuarta menos 2 coseno de x, 3x a la cuarta menos 2 coseno de x, aplico propiedades de linealidad, 3 por la integral de x a la cuarta de x menos 2, ven que distribuyo las integrales por coseno de x, y ahora cada una de estas sale por tabla. ¿Cuál es la primitiva de x a la cuarta? Y la primitiva de x a la cuarta era de la forma 3x a la quinta, ¿sí? Le sumo 1 a la potencia y divido por ese mismo número abajo. Menos 2, ¿y cuál era la primitiva del coseno? Bueno, entonces, si no me acuerdo, voy a la tablita, la primitiva del coseno, acá tenemos el coseno, era seno de x más c. Seno de x más c. Fíjense que acá por cada término tendría que aparecer una constante, pero bueno, la constante que me aporta el primer término más la constante que me aporta el segundo dan una suma de constantes que es otra constante. Así que esa constante la pongo una sola vez al final, ¿sí? O sea, no agrega nada a andar diferenciando las constantes término a término. Todas se terminan sumando al final en una única constante. Bueno, pero esto que acabamos de obtener acá viene a ser simplemente aquella función que si yo la derivo nuevamente me da f segunda, pero no termina de ser la f que estoy buscando. Así que a esto yo lo tendría que integrar una vez más para obtener la f original. Entonces,
Si yo integro para obtener mi f, que en realidad no va a ser una sola, sino que va a ser una familia de funciones que van a tener constantes indeterminadas. Fíjense que acá la f va a ser la integral de 3/5 de x a la quinta menos 2 seno de x más constante, que a esa c la trato como un número que yo en principio no conozco. Diferencial x. Bueno, nuevamente aplico la linealidad, ¿sí? La linealidad. Entonces, la linealidad indica que las constantes pueden salir para afuera del gancho este. Gancho que recibe el nombre de símbolo integral. Menos 2 por el símbolo integral seno de x, diferencial x. Fíjense que cada gancho va con su diferencial correspondiente. El diferencial nos informa sobre qué variable estamos integrando. Si bien acá, bueno, no es muy necesario porque sabemos que estamos integrando con respecto a x, pero en otros casos de funciones que dependan de más de una variable, bueno, nos dice sobre qué variable tenemos que integrar y a qué otra variable debemos tratar como un número, ¿sí? Pero bueno, en la materia acá, según la complejidad que le estamos dando al tema, es más bien un adorno pintoresco que algo que nos sea de mucha utilidad para resolver el problema. ¿Sí? Fíjense que acá el último término es como estar integrando al 1. ¿Sí? Saco la constante para afuera, que es la constante c, e integro el 1. Entonces ahí miramos cada uno de los términos en la tabla correspondiente, cómo nos queda. 3/5 por la primitiva de x a la quinta. X a la quinta, acuérdense que se integraba como x a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Más constante que esa se agrega al final de todo. Menos 2 por la primitiva del seno. ¿Quién era la primitiva del seno? Bueno, la busco acá. La primitiva del seno es menos coseno. Por menos coseno de x, más constante que se le agregó al final, más c por la primitiva del 1. Ustedes recuerden que 1 yo lo podría ver como x a la 0. ¿Sí? Entonces es uno de la familia de las primitivas de la forma x a la r. Si r fuera 0, entonces lo que tenemos acá es x a la 0 más 1 sobre 0 más 1, o sea, x a la 1. Más una constante que la voy a llamar de otra manera para diferenciarla de la primera constante que me había aparecido. Entonces esto, puedo simplificar aquí, queda un 2, ahí me queda un 1, esto se transforma en más al simplificar con este menos, así que puedo terminar informando que la función que resolvía este problema es de la forma x a la 6 sobre 10 más 2 veces el coseno de x más c por x más k. Claro, ustedes dirán, ¿y quiénes son c y k? Bueno, son dos constantes que nos aparecieron porque tuve que integrar 2 veces. Esto que ven acá con esas constantes indeterminadas recibe el nombre de una solución general de una ecuación diferencial, ¿sí? Porque nosotros originalmente teníamos
una ecuación diferencial que era esta que estaba acá arriba. ¿Sí? ¿Dónde quedó? Quedó lejos. Ahí está. Ahí tenemos, creo que, todo el escenario. Nosotros originalmente, ahí está, bueno, ahí queda un poquito mejor. Ahí. Nosotros originalmente teníamos una función la función derivada segunda, que era igual a eso que tenemos allí, 3x a la cuarta menos 2 coseno de x. Y me piden, buscame todas las funciones f, que si vos las derivás dos veces, obtenés lo que dice acá arriba, 3x a la cuarta menos 2 coseno de x. Por lo tanto, yo tuve que integrar dos veces, para revertir el proceso de derivación. Integré una vez, obtuve esta primera solución que tenemos acá y luego eso lo tuve que volver a integrar. La solución es general por culpa de estas constantes C y K que no sé quiénes son. Son dos números reales cualesquiera. Son dos números reales cualesquiera. ¿Sí? Claro, como C y K están metidos en una parte que es una función lineal, porque fíjense que si yo me restrinjo a estos dos términos que quedaron aquí, C por X más K, eso es una función lineal dependiente C y ordenada al origen K. Si yo a una función lineal la derivo dos veces, la anulo. Entonces, esta función cuya derivada segunda es esto que está acá arriba, va a tener en su parte general algo que va a ser representativo de una función lineal. ¿Sí? Va a depender de dos constantes que en principio no sabemos quiénes son. Necesitaría conocer más información para descubrir quiénes son C y K. ¿Sí? Entonces, uno, por cada vez que integra, le va a salir una constante indeterminada nueva, producto de esa integración. ¿Sí? Entonces, justamente eso explica por qué aparecieron esas dos constantes. Ahora, bueno, a uno le pueden venir con algún dato extra, supongamos, que indique, vamos a quitar un poco, limpiar un poco acá, podrían decirme, por ejemplo, resolveme este problema, ¿sí? Esta ecuación diferencial, donde te dan una derivada segunda de una función, ¿sí? Que es 3x a la cuarta menos 2 coseno de x. Búscame todas las soluciones tales que f de 0 valga 4 y f' de 0, f' de 0 valga menos 3. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Lo que en un principio era un problema de buscar qué función tiene como derivada segunda esto, se transformó en lo que se llama un problema de valores iniciales. Un problema de valores iniciales es un combo formado entre una ecuación diferencial, que es lo que tenían acá arriba, una ecuación diferencial ordinaria, y condiciones iniciales. Esto que ven acá se llaman condiciones iniciales. Vos primero resolvés la ecuación diferencial, es decir, buscás una función cuya derivada sea igual a tanto, cuya derivada segunda sea igual a tal cosa, la resolvés. En algún momento vas a tener que integrar, quizás más de una vez. Una vez que obtuviste una solución general, que
fue lo que obtuvimos aquí abajo. Esto es la solución general. Chequeo las condiciones iniciales. Porque el problema viene a ser más o menos así. De todas las funciones cuya derivada segunda es esto que está acá, búscame en particular aquellas que en 0 valgan 4 y su derivada en 0 valga menos 3. ¿Y eso qué me permite? Descubrir quiénes son estas constantes C y K que hasta ahora no conocíamos. Entonces, uno para resolver bien, sacar bien quiénes son esas constantes que van apareciendo, necesita ciertas condiciones iniciales, ¿sí? O sea, saber que la función pasa por determinados puntos. Ustedes se acuerdan, según lo que vimos recién en el libro de Stewart, recién vimos en el libro de Stewart que por acá arriba era que estaba, acá en esta página, que había familias de funciones que eran corrimientos verticales. Entonces la condición inicial, ¿qué nos dice? Bueno, de todas estas posibles antiderivadas que vos tenés acá, búscame aquella que pasa por este puntito que les estoy marcando. Bueno, entonces, si querés que pase por ese punto, qué sé yo, que en ese punto, cuando x vale 1, la función valga, no sé, 3. Entonces, de todas las funciones, tales que f' de x sea x cuadrado, búscame aquella que en 1 tome el valor 3. Bueno, y ponele que sea esta azul que estoy marcando acá. ¿Sí? Que bueno, no va a coincidir con esto, pero bueno, no le den bola a eso. ¿Sí? Entonces, de todas estas, quédate con esa que pasa por ese puntito. ¿Sí? Entonces, yo ahí estoy encontrando una solución particular de una ecuación diferencial, en este caso de primer orden, porque el mayor orden de derivación que veo acá es orden 1. ¿Sí? Entonces tengo una ecuación diferencial de primer orden que es la búsqueda de la antiderivada de x cuadrado. Y además quiero, de todas esas posibles antiderivadas, la que la evalúo en 1 y me devuelve el valor 3. Entonces me va a dar una específica. Y fue lo que nos propusimos en este ejercicio que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, acá, como tengo grado 2, necesito dos condiciones iniciales porque salen dos constantes indeterminadas, una por cada vez que integro. Entonces vamos primero al buscar quién es la constante C que sale de evaluar en 0 la derivada primera. La derivada primera la teníamos por acá. Acá la habíamos calculado. Entonces, en 0 esta función vale 0 a la quinta, 0 por 3 quintos 0, menos 2 por el seno de 0 me da 0, así que eso me da C. Y eso tiene que ser igual a menos 3. Entonces, de ahí sacamos el valor de la constante C. Luego tengo que sacar el valor de K. Pero el valor de K sale de ver cuánto vale la función que obtuvimos, la solución general en 0, que es 0 a la sexta dividido 10, 0, menos 2 coseno de 0, atención que el coseno de 0 vale 1, así que ahí me da 2, más C por 0, que me vuelve a dar 0, más K. Y eso me tiene que dar 4. Así que de acá se deduce por despeje que K tiene que ser 2. Por lo tanto,
volvemos a la solución que habíamos obtenido acá y obtenemos una solución particular del problema de valores iniciales que nos habíamos planteado recién, que sería x a la sexta sobre 10 más 2 coseno de x menos 3x más 2, que es el valor de k. Y esta es la solución particular del problema que nos planteamos recién con valores iniciales. ¿Sí? Que sacamos la solución integrando 2 veces, o sea, la solución a este problema que les ponemos asterisco doble. ¿Sí? Bueno, gente, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya se puede ir arrancando con cálculos de primitivas básicos, ¿sí? Básicos y no tantos. Entonces, por ejemplo, ya que estamos con el libro abierto, ¿sí? Se puede ver, a ver dónde hay. Bueno, ven que acá tienen una aplicación interesante. Se lanza una pelota hacia arriba a una rapidez de 48 pies sobre segundos desde el borde de un acantilado a 432 pies por arriba del nivel de la Tierra. Encuentre su altura sobre el nivel de la Tierra 3 segundos más tarde. ¿Cuándo alcanza su altura máxima? Cuando choca contra el nivel de la Tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que parece ocurrir acá es que tenemos, ¿sí? Supónganse un acantilado, ahí hay un tipito, ¿sí? Lanzando, bueno, vamos a ponerle cabeza, lanzando la pelota para arriba. Claro, pasa que en determinado momento la pelotita, vamos a hacer como si fuera de tenis, la pelotita va a subir hasta cierto punto y luego va a empezar a bajar por el efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es una distancia, ¿sí? Un acantilado a 432 pies. 432 es la distancia que hay al nivel de la Tierra, que sería esto que está acá abajo. Entonces, bueno, la idea es plantear a qué altura está T segundos luego de haber sido lanzada la pelotita. Entonces lo que nos dice es, el movimiento es vertical y se elige la dirección positiva como la correspondiente hacia arriba. ¿Sí? Es decir, la dirección positiva es esta, negativa va a ser hacia abajo. En un instante t, la distancia arriba del nivel de la Tierra, s, y la velocidad v es decreciente. O sea, como que va perdiendo altura la pelota porque en algún momento se empieza a caer, ¿sí? Después de la alzada inicial. Por consiguiente, la aceleración debe ser negativa. Es lógico, en algún momento pierde altura. Entonces, lo que tenemos es que la aceleración tiene que ser la derivada de la velocidad. Fíjense que una manera de escribir la derivada de una función es como el cociente de diferenciales. ¿Sí? dB sobre dt. Ustedes se acuerdan que cuando habíamos visto el diferencial de una función,
si yo tengo una función b de t derivable, ¿cuál es su diferencial? Su diferencial era el primer término de la recta tangente, ¿se acuerdan? B' de t por el corrimiento con respecto a t. Entonces, si yo al dt lo pasara dividiendo para aquel lado, me queda una expresión muy utilizada alternativa a la derivación y que es muy útil para resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. O sea que cuando vean esto escrito así, el cociente de diferenciales, lo pueden asociar directamente con la derivada de la función que está arriba con respecto a la variable que tenemos abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que indica acá. Y bueno, fíjense que lo que ocurre acá es que nos termina quedando, la velocidad de la pelotita es 48, la velocidad inicial, ¿sí? El borde del acantilado es 432, ¿eh? O sea, la altura del acantilado es 432, por lo tanto, si hacemos la cuentita, hacemos la cuenta, fíjense que acá, como está todo en pies, la aceleración viene dada por la gravedad, ¿sí? O sea, la aceleración va a ser constante, esto lo comenta acá. Un objeto cerca de la superficie de la Tierra está sujeto a una fuerza gravitacional que produce una aceleración hacia abajo denotada con la letra G. Para el movimiento cercano a la Tierra se supone que G es constante y su valor es de unos 32 pies. La aceleración se la da la misma fuerza de gravedad. Entonces, por eso queda determinado de esta forma, ¿sí? Directamente. La aceleración pone signo negativo porque fíjense que toma en sentido positivo la altura hacia arriba. Como la pelota tiende a caer, a perder altura, entonces nos pone que la aceleración es negativa de menos 32. Pero sale por la aceleración que corresponde a la gravedad terrestre, que es de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno, acá nuevamente tengo que derivar dos veces, porque si se acuerdan en las aplicaciones que habíamos visto a la física, la aceleración era la derivada segunda de la función de posición. Así que integro una vez o antiderivo una vez y obtengo la velocidad, menos 32t más c. Para determinarse, uso la información de que la velocidad inicial que tenía la pelotita era de 48 pies por segundo. Entonces, a tiempo inicial, a tiempo cero, C tiene que valer 48. Entonces ya sacamos la velocidad. Y la altura máxima se alcanza cuando la velocidad se hace cero. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si la velocidad inicial era 48 pies sobre segundo, ¿sí? 48 pies sobre segundos era la velocidad inicial, pero claro, la fuerza de gravedad tira siempre para abajo y genera una desaceleración del movimiento de la pelotita. La pelotita sube, pero sube cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que la fuerza de la gravedad le empieza a ganar y la tracciona hacia abajo. Va a haber un instante donde la velocidad se tiene que hacer cero. Ahí es cuando la pelotita deja de subir y empieza a bajar. Bueno, y fíjense cómo se vincula a los temas anteriores. Deja de subir y empieza a bajar. Es porque ha alcanzado una altura máxima. Si la altura máxima es porque alcanzó un tiempo en un punto crítico. En ese punto crítico la derivada vale cero. Y la derivada vale cero de la función de posición. ¿Y quién es la derivada de la función de posición? La velocidad.
Entonces, ¿a dónde se anula la derivada primera de la función de posición? A los 1.5 segundos. Ahí tenemos el punto crítico de la función de posición, ¿sí? La raíz de la velocidad. Entonces, antiderivamos una vez más y obtenemos finalmente la función de posición integrando la derivada. Acá nos aparece una nueva constante d y lo que tenemos es que la posición inicial, que era la de la pelotita apenas era soltada de la mano de la persona que la lanza, la posición inicial de la pelotita era 432 pies de altura. Entonces D tiene que ser la posición inicial de la pelotita. La expresión para S de T es válida hasta que la pelota choca contra el nivel de la tierra. Esto sucede cuando S de T vale 0. Y eso pasa cuando T vale aproximadamente 6.9 segundos, que es el valor que se aprecia acá, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, en un instante inicial la pelotita está a 432 pies, es lanzada y sube un poquito, pero más o menos a los 1.5 segundos alcanza su valor máximo, su altura máxima, acá arriba, a los 1.5 segundos, y luego empieza a caer, a caer, a caer, hasta los 6.9 segundos, que es donde la pelota choca al piso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá alguna duda? ¿Se entendió, gente, el problema aplicado? Así que bueno, ahí lo vinculamos un poco a lo que habíamos estado viendo con aplicaciones a la física. Así que bueno, acá tienen una pila de problemas para resolver, para integrar, ¿sí? Entonces, bueno, yo les sugeriría, si quieren, vayan haciendo los ejercicios, bueno, acá aparece del 1 al 20, vayan resolviendo esos, ¿sí? Queda una hora de clase, así que resuelvan estos, los que aparecen acá, los que les parezca, el que más les guste, el que más bronca les dé, bueno, resuelvan ese, ¿sí? Y en todo caso, en un ratito, bueno, obviamente que me pueden ir consultando sobre alguno de estos, si en particular se traban, si no les sale, ¿sí? Ahí les voy a fijar la pantalla acá, les voy a fijar la pantalla allí, cosa de que les quede el ejercicio en cuestión, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen los problemitas, ¿sí? Las antiderivadas para calcular del 1 al 20, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que salen por tabla, ¿no? Por tabla y por linealidad, ¿sí? Aplicando la linealidad de las antiderivadas. Entonces, bueno, creo que tienen una tabla a mano, si no ahora les paso alguna, pero bueno, si no en internet buscan tablas de primitivas o tablas de integrales y les van a aparecer a montones. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, ver acá cómo se las ingenian para
resolver aplicando propiedades de linealidad y la tabla de integrales, ¿sí? Y con eso tendría que andar bastante bien. Y que fíjense, si necesitan reescribir la función con la que están trabajando para que la integral les quede más fácil, ¿sí? Así que les dejo ahí que trabajen y en todo caso ando por acá por si me quieren consultar algo, ¿sí? Listo, profe. Lo único, Genial. profe, lo Sí, último que no terminé de entender, ¿hacemos uno o dijo vamos haciendo hagan de ahí hasta... los que quieran. Si Ok, quieren, hagan captura de pantalla y guárdense ejercicios para después. Hagan de ahí, tienen 20 ejercicios, pónganse a resolver todos los que quieran. ¿Sí? listo, listo. Muy bien.